Mi padre insistió en que invitara a su esposa, quien arruinó mi infancia, a mi boda. Cuando me negué, me dijo que tampoco asistiría. Así que decidí seguir adelante sin él. Y todo empeoró cuando mi madre falleció cuando yo tenía 11 años. Fue algo repentino, inesperado, y me dejó en un estado de shock permanente durante mucho tiempo. Al principio, mi papá parecía devastado también, lo que en cierto modo me tranquilizaba porque significaba que entendía mi dolor. Pero no tardó en recuperarse. Demasiado rápido, diría yo. En menos de un año, ya tenía una nueva pareja, y para cuando cumplí 12, se había casado con ella. Fue una transición brusca, como si hubiera querido borrar cualquier rastro de mi madre de nuestras vidas, reemplazándola con alguien más. Al principio, traté de aceptar a su esposa. Era difícil, pero pensé que quizás estaba exagerando, que tenía que acostumbrarme. Pero pronto entendí que no era solo una cuestión de adaptación. Ella no me quería allí. Desde el momento en que entró en nuestra casa, se comportó como si yo fuera un obstáculo en su nueva vida con mi padre. No era abiertamente cruel. No gritaba, no me golpeaba. Su manera de hacerme sentir fuera de lugar era más sutil, más calculada. Pequeños comentarios aquí y allá, insinuaciones sobre cómo debía superar la muerte de mi madre, sobre cómo ella ahora era la mujer de la casa. Mi ropa, mis cosas, incluso mis fotos con mi madre, empezaron a desaparecer poco a poco, reemplazadas por decoraciones que mi madrastra elegía sin consultarme. Pero lo peor era cómo manipulaba a mi padre. Cualquier desacuerdo, cualquier momento en el que yo intentara poner límites, ella lo hacía ver como si yo fuera la problemática, como si yo no la aceptara, como si estuviera saboteando la felicidad de mi padre. Y él nunca me defendió. Siempre la elegía a ella. Para cuando cumplí 17, ya estaba contando los días para irme a la universidad. Afortunadamente, logré una beca para estudiar fuera del estado, lo que significaba que podría reducir al mínimo mis visitas a casa. No lo pensé 2 veces, me fui en cuanto tuve la oportunidad. Por un tiempo, la distancia ayudó. Mi relación con mi padre mejoró un poco porque ya no tenía que lidiar con su esposa diariamente. Nos llamábamos de vez en cuando, pero nuestras conversaciones eran superficiales, sin mucha profundidad. No tenía sentido hablar con él de lo que realmente me afectaba, porque sabía que nunca me iba a dar la razón. Y entonces, llegó el día en que anuncié mi compromiso. Mi prometido y yo llevábamos juntos 3 años cuando decidió proponerme matrimonio. Fue un momento hermoso, íntimo, con solo nosotros 2 en nuestro departamento. No tardamos en empezar a planear la boda, y lo primero en lo que estuve segura fue en que la lista de invitados sería reducida, solo las personas más importantes en nuestras vidas. Le conté a mi padre con cierta inquietud, porque sabía que en algún momento tendría que explicarle que su esposa no estaba invitada. Y, como lo imaginé, la conversación no salió bien. ¿Cómo que no la vas a invitar?, preguntó con incredulidad cuando se lo mencioné casualmente por teléfono. Papá, tú sabes que mi relación con ella nunca ha sido buena, respondí con cuidado. Eso fue hace años, ya es tan adulta. Es mi esposa, ¿cómo esperas que yo vaya sin ella? Bueno, si ella no está invitada y tú decides no ir, es tu decisión, dije, sintiendo cómo se me revolvía el estómago. Hubo un silencio largo. No puedo creer lo egoísta que estás siendo, dijo finalmente, con voz fría. Tu madre no está aquí, ¿no crees que lo más lógico es que ella ocupe su lugar? Ese comentario me dejó helada. No sé qué me dolió más, si la forma en que descartó a mi madre tan fácilmente, o el hecho de que creyera que su esposa, la mujer que había hecho mi adolescencia miserable, pudiera reemplazarla. No hay nada que hablar, papá. No está invitada, dije con firmeza. Y con eso, colgué la llamada. Colgué la llamada con las manos temblorosas. No estaba segura si por la rabia o por la tristeza, pero lo que sí sabía era que había cruzado una línea con mi padre que probablemente ya no podría deshacer. Durante toda mi vida, había intentado buscar su aprobación, había tratado de ser la hija que él quería que fuera, de no crear problemas, de no discutir demasiado. Siempre había sido el quien dictaba las reglas, quien decidía qué era importante y qué no, quien merecía ser escuchado y quien no, y ahora, por primera vez, estaba dejando claro que yo tenía el control sobre mi propia vida, sobre mi boda, y sobre quién quería que estuviera presente en ese día. Pero claro, no iba a ser tan fácil. Apenas pasaron unas horas antes de que me llegaran los primeros mensajes de texto. Primero, de mi padre. Papá, no entiendo por qué insistes en excluir a mi esposa de este evento tan importante. Ella es mi familia, igual que tú. ¿No crees que es injusto? Ignoré el mensaje. Unas horas después, otro. Papá, no es tarde para cambiar de opinión. Estoy seguro de que cuando reflexiones te darás cuenta de lo ridículo que es dejar a mi esposa fuera de la boda. Lo eliminé sin responder. Pero lo peor fue cuando los mensajes dejaron de ser solo de él y comenzaron a llegar de otros miembros de la familia. Mi tía, la hermana de mi padre, fue la primera en escribir. Tía, cariño, no entiendo por qué estás haciendo esto. Sé que no te llevas bien con ella, pero no puedes pedirle a tu padre que escoja entre su esposa y su hija.
Eso es cruel. Luego mi prima, que apenas y hablaba conmigo. Prima, es solo un día, ¿de verdad vas a causar problemas familiares solo porque no te cae bien? Los mensajes seguían llegando, todos con la misma intención, hacerme sentir como la villana de la historia. Y lo peor era que, en algún nivel, estaba funcionando. Comencé a dudar. ¿Estaba exagerando? ¿Estaba siendo demasiado dura? Tal vez podría soportarla por un día, tal vez debería ceder, solo para evitar este conflicto. Pero entonces recordé los años de silencios incómodos en la mesa del comedor porque cualquier cosa que dijera ella lo ridiculizaba o lo convertía en una queja. Recordé las veces que hizo comentarios sobre mi peso cuando estaba en plena adolescencia, destruyendo mi autoestima sin que mi padre dijera nada para detenerla. Recordé los cumpleaños en los que fingía olvidar mi existencia, mientras organizaba celebraciones extravagantes para sus propios hijos de un matrimonio anterior. Recordé todas las veces que intentó hacerme sentir que no pertenecía en mi propia casa. Y con cada recuerdo, la culpa se disipaba un poco más. No la quería en mi boda. No la necesitaba allí. No tenía por qué darle ese privilegio después de todo lo que me había hecho. Pero mi padre no iba a dejarlo así. Al día siguiente, me llamó de nuevo. Esta vez, en lugar de enojado, sonaba frío, distante. Lo he pensado bien, dijo, sin rodeos. Y quiero que sepas que si sigues con esta decisión, no voy a poder estar en tu boda. Sentí un nudo en la garganta. Lo decía en serio. Papá, comencé, pero me interrumpió. No, ya está decidido. No puedo permitir que humilles a mi esposa de esa manera. Si ella no es bienvenida, entonces yo tampoco. Me quedé en silencio. Siempre había sabido que él priorizaba a su esposa sobre mí, pero escucharlo decirlo en voz alta, dolía de una manera que no esperaba. Entonces no vengas, dije finalmente, con la voz más firme que pude reunir. Hubo un silencio tenso al otro lado de la línea. ¿Eso es todo?, preguntó, casi con incredulidad. ¿Vas a dejar que esto nos separe? Quise reírme. ¿Yo? ¿Yo era la que estaba dejando que esto nos separara? Esa fue tu decisión, papá. No la mía. Los siguientes días fueron una avalancha de emociones, pero sobre todo de tensión. Aunque creí que mi padre dejaría las cosas por la paz después de nuestra última conversación, estaba muy equivocada. No solo no se quedó de brazos cruzados, sino que parecía haber iniciado una campaña en mi contra dentro de la familia. Primero fueron los mensajes de mis tías y primos, luego los de algunos amigos de la familia que apenas recordaba. Personas que no tenían idea de todo lo que había soportado, que solo escuchaban la versión de mi padre y su esposa y asumían que yo estaba siendo una hija desagradecida, caprichosa, cruel. Tu papá siempre te ha dado todo, y ahora lo tratas así. Es solo un día, de verdad vale la pena perderlo. Vas a arrepentirte de esto cuando seas mayor. La familia es lo más importante. No tienes que quererla, solo ser educada. ¿De verdad quieres dejar a tu propio padre fuera de tu boda? Y mi favorita. Tu madre no querría que hicieras esto. Ese último mensaje me dejó helada. Como si alguien que ni siquiera la conoció tuviera derecho a decirme lo que mi madre habría querido. Como si mi madre hubiera estado de acuerdo con que otra mujer la reemplazara sin más. Con que mi padre dejara que alguien me maltratara emocionalmente durante años sin hacer nada. Cada mensaje me hacía hervir la sangre, pero en el fondo, también me dolían. Porque no era fácil ser la villana de la historia. No era fácil tener que justificarme una y otra vez cuando, en mi cabeza, era tan obvio que yo tenía la razón. Por suerte, no estaba sola. Mi prometido, que había estado apoyándome en cada paso del camino, fue quien me ayudó a poner las cosas en perspectiva. Cariño, si estuvieras en su lugar, si hubieras tratado así a alguien por años y luego esperas que te inviten a su boda, ¿no sería absurdo? Sí, pero, no sé, siento que de alguna forma la gente espera que ceda. Que él sea la mejor persona. No se trata de ser la mejor persona. Se trata de protegerte. No tienes que demostrarle nada a nadie. Me abrazó fuerte, y por primera vez en días, me sentí tranquila. Pero la tranquilidad no duró mucho. Un par de días después, mientras organizaba algunos pendientes de la boda, recibí una llamada de un número desconocido. Dudé en contestar, pero lo hice de todas formas. Hola. No puedo creer que en serio estés haciendo esto. No tuve que preguntar quién era. Reconocí su voz de inmediato. Era ella. Mi madrastra. No sé qué esperas lograr llamándome, dije con frialdad. Espero que entres en razón. Su voz estaba cargada de veneno. No sé qué te pasa, pero esto es infantil. Infantil es lo que hiciste durante toda mi adolescencia. Infantil es manipular a mi padre contra mí. Infantil es creer que puedes llamarme y que mágicamente voy a cambiar de opinión. Hubo un silencio incómodo. Por primera vez, parecía sin palabras. Sabes, lo único que estás logrando es lastimar a tu padre, dijo al fin. Es muy triste verlo así. Todo lo que ha hecho por ti, y esto es lo que recibe a cambio. Me reí sin humor. Lo siento por él, de verdad. Pero eso es entre él y yo. No tiene nada que ver contigo. Por supuesto que tiene que ver conmigo,
espetó. Soy su esposa. Exacto. Su esposa. No mi familia. Otro silencio. No te preocupes, dijo al fin, con un tono amargado. En unos años te darás cuenta de lo egoísta que fuiste, y para entonces, tal vez sea demasiado tarde. Tal vez. Pero lo dudo. Y colgué. Mi corazón latía con fuerza. No podía creer que en serio hubiera tenido la audacia de llamarme, de intentar hacerme sentir culpable después de todo lo que había hecho, pero no iba a dejar que me afectara. Ya no. Sin embargo, lo que no sabía era que la siguiente jugada de mi padre y su esposa sería aún peor, porque, al parecer, estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para que yo cambiara de opinión. Después de la llamada con mi madrastra, sentí que la tormenta estaba pasando. Me equivoqué. Si algo me había enseñado la vida era que, cuando alguien no obtiene lo que quiere con palabras, intenta conseguirlo con acciones. Y eso fue exactamente lo que pasó. La noche siguiente, mientras mi prometido y yo cenábamos, mi teléfono comenzó a vibrar sin parar. Un mensaje tras otro, notificaciones de redes sociales, llamadas de números desconocidos. Al principio, pensé que era otro intento de manipulación de mi padre y su esposa, pero cuando desbloqueé mi teléfono y vi de qué se trataba, me quedé helada. Mi madrastra había publicado un post en Facebook sobre mí. Y no cualquier post. Era un texto largo y dramático en el que básicamente me pintaba como una hija malagradecida que quería destruir a su familia por un berrinche infantil. Mi esposo está destrozado. Crió a su hija con tanto amor, solo para que lo humille de esta manera en el momento más importante de su vida. Me ha dolido ver cómo lo trata, cómo nos excluye sin razón. Yo he intentado ser una buena figura materna para ella, pero nunca me aceptó. Y ahora, ni siquiera tiene la decencia de invitar a su propio padre a su boda porque se niega a ver lo importante que es para él nuestra familia. No quiero que otras madres pasen por lo mismo. Por favor, recen por nosotros. Las reacciones y comentarios no tardaron en llegar. Decenas de personas que ni siquiera conocía dejaron mensajes de apoyo. Algunos eran familiares lejanos, amigos de mi padre, pero la mayoría eran completos extraños que se dejaron llevar por su historia sin conocer mi versión. ¡Qué horror! No puedo creer que haya hijos tan crueles. Dios la ilumine para que entre en razón antes de que sea tarde. Después no se queje cuando su papá no quiera verla más. Me hervía la sangre. Me habían difamado públicamente. Me estaban atacando sin siquiera saber la verdad. ¿Puedes creer esto? Le dije a mi prometido, mostrándole la publicación. La leyó con una expresión de absoluta incredulidad. Esto es ridículo. No puedes dejar que te manipulen así. Lo sé, pero ahora toda mi familia está viendo esto. Todos los conocidos de mi papá. Ahora estoy quedando como la mala de la historia. Él tomó mi mano y me miró a los ojos. ¿Y qué? ¿Esas personas importan? ¿Acaso alguna de ellas te defendió cuando vivías bajo el mismo techo que esa mujer? ¿Alguna de ellas se preocupó por cómo te hacía sentir? Tragué saliva. Tenía razón. Aún así, la presión social es poderosa. Pasé los siguientes días recibiendo mensajes de familiares que nunca antes habían mostrado interés en mi vida, pero que ahora sentían que tenían el derecho de darme sermones. La peor parte llegó cuando mi abuela paterna, a quien sí quería y respetaba, me llamó. Hija, dime que esto no es cierto. Su voz sonaba cansada, decepcionada. Dime que no estás dejando a tu padre fuera de tu boda por un capricho. Me dolió en el alma escuchar eso. Abuela, no es un capricho. Es porque él quiere traer a su esposa, y ella no es bienvenida en mi vida. Pero es su esposa. ¿Cómo esperas que venga sin ella? Porque ella me trató horrible durante toda mi infancia. Porque nunca intentó ser una figura materna. Porque siempre me vio como un estorbo. Y mi papá nunca hizo nada para detenerla. Hubo un largo silencio. No lo sé, hija, suspiró. Yo solo creo que algún día te arrepentirás de alejar a tu padre de esta manera. Me quedé sin palabras. Era frustrante. Nadie parecía entender que yo no estaba alejando a mi padre. Él era quien estaba tomando la decisión de no venir si no invitaba a su esposa. Él era el que ponía condiciones, no yo. Abuela, lo amo, pero no puedo seguir permitiendo que me pisoteen. Ella no respondió de inmediato. Está bien, solo, piénsalo bien, por favor. Y colgó. Apoyé la cabeza en la mesa, agotada. ¿Por qué tenía que ser así? ¿Por qué siempre tenía que ser yo la que debía pensar bien las cosas? ¿Por qué nadie le pedía a mi padre que pensara en lo que estaba haciendo? Respiré hondo. No iba a ceder. Si pensaban que podían manipularme con publicaciones de Facebook y presiones familiares, estaban muy equivocados. Los días pasaban y el escándalo en mi familia no hacía más que crecer. Para entonces, ya era un tema de conversación constante en los chats familiares. Cada vez que abría mi teléfono, veía nuevos mensajes, nuevas indirectas, nuevas personas metiéndose donde nadie las había llamado. Pero no me importaba. Había tomado una decisión y estaba firme en ella. O al menos, eso creía. Porque cuando creí que mi padre y su esposa ya no podían hacer nada peor, me encontré con la última y más baja jugada que habían planeado. Era una tarde tranquila,
y yo estaba terminando de revisar los detalles de la decoración con mi prometido cuando sonó el timbre de nuestra casa. No esperábamos a nadie. Mi prometido fue a abrir la puerta, y lo siguiente que escuché fue su voz, tensa y contenida. ¿Qué haces aquí? Dejé lo que estaba haciendo y me acerqué. Mi corazón se hundió en cuanto vi quién estaba de pie en la puerta. Mi padre. No estaba solo. Había traído a su esposa. Era la primera vez que la veía en años, y la simple imagen de ella parada ahí, con su falsa expresión de buena intención, me hizo sentir enferma. Hija, necesitamos hablar, dijo mi padre con voz firme. Cruzamos miradas, y en ese instante supe que esta no era una visita casual. Habían venido a presionarme en persona. No tenemos nada de qué hablar, respondí, tratando de mantener la calma. Si lo tenemos, intervino su esposa, con su tono condescendiente de siempre. Has estado actuando con mucho rencor, y queremos resolver esto como adulto. Solté una risa incrédula. ¿Como adultos? Después de la campaña de difamación que hicieron en Facebook, después de todas las llamadas y mensajes para hacerme sentir como una basura. Mi padre suspiró como si estuviera tratando de contenerse. Mira, sé que estás molesta, pero es tu boda. No podemos seguir con este drama. Yo no creé este drama, le recordé con frialdad. Tú lo hiciste al ponerme un ultimátum. No es un ultimátum, intervino su esposa. Solo queremos ser parte de tu día especial. Tú no tienes nada que hacer en mi día especial. Su rostro se tensó. Por un momento, pareció querer responderme con su clásico tono venenoso, pero se contuvo. Mi padre me miró, con esa expresión que solía usar para hacerme sentir culpable. Hija, eres mi única familia. No quiero perderte por esto. Mi corazón se apretó. Por un segundo, quise creerle. Quise pensar que tal vez, después de todo, si le importaba más nuestra relación que su orgullo. Pero entonces ella habló. Si de verdad fueras su familia, no estarías haciéndolo elegir. Mis ojos se clavaron en los suyos. Ahí estaba la verdad. Ella quería convertir esto en una cuestión de lealtad. En su mente, o mi padre elegía a su esposa o me elegía a mí. Y si él tenía que sacrificarse, ella se aseguraría de que no fuera ella quien saliera perdiendo. Di un paso adelante, mirándolos a ambos con una calma que ni yo misma sabía que tenía. Si mi padre no puede venir sin ti, entonces no lo necesito en mi boda. Su esposa sonrió de forma triunfante, como si hubiera ganado algo. Mi padre bajó la mirada. Sabes que esto no tiene por qué ser así, susurró. Claro que tiene que ser así, repliqué. Porque durante toda mi vida, has demostrado una y otra vez que ella es tu prioridad. Por un instante, vi algo parecido a culpa en su rostro. Pero fue fugaz. En su lugar, surgió la frustración. No quiero seguir discutiendo, murmuró. Solo piénsalo. Mi prometido, que había permanecido en silencio hasta ahora, se cruzó de brazos y habló con firmeza. Ella ya pensó. Ahora vete. Mi padre me miró una última vez, como si esperara que yo cediera en el último segundo. Pero no lo hice. Lo observé girarse y marcharse junto con su esposa, sin decir una palabra más. Cerré la puerta y dejé escapar un suspiro tembloroso. No lloré. No me sentí devastada. Solo me sentí aliviada. Porque por primera vez en mi vida, había cerrado la puerta a alguien que solo me traía dolor. Los días siguientes a la visita de mi padre y su esposa fueron extrañamente tranquilos. Demasiado tranquilos. Después de semanas de recibir mensajes constantes, de ser bombardeada con llamadas y comentarios malintencionados en redes sociales, el silencio repentino me inquietaba. Era como la calma antes de la tormenta. Mi instinto no falló. Una tarde, mientras revisaba los últimos detalles del menú de la boda con mi prometido, mi madre me llamó. Cariño, ¿puedes explicarme por qué tu padre me está llamando llorando? Me quedé helada. ¿Qué? Sí, suspiró, como si ya estuviera agotada del drama. Dice que lo echaste de tu boda, que lo trataste como un extraño y que ahora está destrozado. Rodé los ojos. Por supuesto que está diciendo eso. Pero dime, ¿también te dijo que me puso un ultimátum? ¿Que vino a mi casa con su esposa para manipularme en persona? No. Qué sorpresa, respondió con sarcasmo. Pero hija, ¿por qué sigue insistiendo tanto? Porque no está acostumbrado a que alguien le diga que no. Mi madre guardó silencio por un momento. ¿Quieres que hable con él? No, respondí de inmediato. No quiero que intente meterte en esto. Ella suspiró. Sabes que te apoyo, ¿verdad? Pero me preocupa que esto te afecte más de lo que admites. No supe qué responder. Claro que me afectaba, pero no de la manera en que todos creían. No era tristeza. No era remordimiento. Era agotamiento. Estaba cansada de pelear por mi propio derecho a decidir quién podía estar en mi boda. Voy a estar bien, mamá. Lo sé. Pero si en algún momento necesitas desahogarte, aquí estoy. Colgué la llamada sintiéndome más ligera. Pero el alivio no duró. Esa misma noche, mi prometido recibió un mensaje de un número desconocido. No sé qué le has metido en la cabeza a mi hija, pero gracias a ti, ahora nuestra familia está rota. Era mi padre. Se había quedado sin maneras de manipularme, así que ahora intentaba hacerlo a través de mi prometido.
No tardó en llamarlo también. Esta vez, mi prometido respondió. ¿Qué quieres? Preguntó con voz dura. No escuché lo que mi padre decía al otro lado de la línea, pero la expresión de mi prometido se volvió aún más severa. No, no voy a convencerla de nada. Porque no es mi decisión, es la suya. Una pausa. No, no la estás perdiendo porque yo esté en su vida. La estás perdiendo porque no supiste priorizarla cuando importaba. Otra pausa. Luego, una sonrisa irónica apareció en su rostro. Sí, yo también creo que esta conversación no tiene sentido. Adiós. Colgó. ¿En serio? Le pregunté, incrédula. Sí, se encogió de hombros. Pensó que podía meterme en esto. No sé cómo sigue sin entender que no tienes que justificarte ante nadie. Me mordí el labio. Era cierto. Toda mi vida había estado justificándome, tratando de encontrar maneras de explicar por qué me sentía herida, por qué me dolía que mi padre nunca me defendiera. Pero ya no necesitaba hacerlo. No tenía que convencer a nadie de mi dolor. Pero aunque mi mente estaba decidida, mi corazón todavía sentía una pequeña punzada de tristeza. No porque quisiera cambiar de opinión, sino porque me dolía saber que mi padre jamás iba a reconocer su error. Que, pase lo que pase, él siempre vería esto como mi culpa. Lo único que podía hacer ahora era seguir adelante. Porque mi boda estaba cerca. Los días previos a la boda transcurrieron en un torbellino de emociones. Por un lado, estaba emocionada, lista para empezar una nueva etapa con la persona que amaba. Pero por otro, aún sentía el peso de todo lo que había ocurrido con mi padre. El vacío de su ausencia ya era un hecho inminente. No esperaba que apareciera de la nada y me pidiera perdón. Sabía que eso no iba a pasar. Él no era ese tipo de persona. Para él, yo siempre sería la hija rebelde que decidió alejarse, y no la niña que pasó años esperando que la defendiera. Mi madre y mis amigos hicieron todo lo posible por distraerme, asegurándose de que me enfocara en lo más importante, la boda en sí. Todo estaba listo. El vestido, el lugar, la música, la comida. Y lo más importante, las personas que realmente querían estar ahí. La noche anterior al gran día, mi prometido y yo decidimos hacer algo simbólico. Escribimos cartas a nuestras familias, expresando lo que sentíamos antes de este gran paso. Él escribió una para sus padres, agradeciéndoles por su apoyo incondicional. Yo escribí 2 cartas. Una para mi madre, agradeciéndole por haber estado siempre a mi lado, incluso cuando no tenía la obligación de hacerlo. Y otra para mi padre. No tenía intención de enviársela, pero necesitaba escribirla. Necesitaba desahogarme. Papá. Mañana es mi boda. La boda en la que no estarás. La boda de la hija que criaste, pero que nunca protegiste. Te di muchas oportunidades. Te esperé durante años, rogando que un día abrieras los ojos y vieras lo que permitiste. Pero en lugar de hacer eso, decidiste tomar su lado. Siempre tomaste su lado. Y lo más triste es que ni siquiera te das cuenta de cuánto me dolió eso. Hoy debería estar preocupada por los detalles de la boda, por si la música estará bien, por si la comida será suficiente. Pero en lugar de eso, estoy aquí, escribiéndote una carta que nunca leerás, preguntándome por qué nunca fui suficiente para ti. No te odio, papá. Solo me cansé de esperarte. Y mañana, cuando camine hacia el altar, no voy a mirar atrás. Doblé la carta y la guardé en un cajón. No tenía sentido enviarla. Mi padre ya había tomado su decisión. La mañana de la boda fue perfecta. Me desperté sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en mucho tiempo. Era como si todo el peso de los últimos meses hubiera desaparecido. Mis damas de honor estaban conmigo, ayudándome a prepararme, llenando la habitación con risas y emoción. Mi madre entró en la habitación justo cuando estaba poniéndome el vestido. Se quedó mirándome en silencio por un momento. «Te ves hermosa», susurró, con los ojos llenos de orgullo. Yo, que había prometido no llorar, sentí un nudo en la garganta. «Gracias, mamá». Ella se acercó y tomó mis manos. «Estoy muy orgullosa de ti. Has pasado por mucho, pero aquí estás. No dejes que nada arruine este día». Asentí. Y entonces llegó el momento. La ceremonia se llevó a cabo en un hermoso jardín, con la luz del sol filtrándose entre los árboles. Todo era perfecto, más de lo que había imaginado. Cuando llegó la hora de caminar hacia el altar, mi madre fue quien tomó mi brazo, no mi padre. Y por primera vez en mi vida, no me sentí sola. Cuando vi a mi prometido esperándome al final del pasillo, todo lo demás dejó de importar. No importaba quién no estaba ahí, importaba quién sí lo estaba. Mi padre no había venido, no había llamado, no había intentado arreglar nada. Y eso solo me confirmó algo que ya sabía, él nunca estuvo dispuesto a luchar por nuestra relación. Así que yo tampoco lo haría más. La boda fue un éxito. Reí, bailé, celebré con las personas que realmente me amaban. No hubo dramas, no hubo interrupciones, solo felicidad. Pero justo cuando pensaba que todo estaba dicho y hecho, recibí un último mensaje. Una simple notificación en mi teléfono. Un mensaje de mi padre. El teléfono vibró en mi mano. Un mensaje de mi padre. Mi corazón se detuvo por un segundo.
Después de todo, si había intentado contactarme. Tomé aire y abrí la notificación. Lamento no haber podido estar ahí hoy. Espero que haya sido un buen día para ti. Solo quería decirte que, sin importar lo que pase, siempre serás mi hija. No sé si algún día puedas perdonarme, pero quería que lo supieras. Felicidades. Eso fue todo. Ninguna disculpa real. Ningún intento de arreglar las cosas. Solo un mensaje breve, casi impersonal, que llegaba demasiado tarde. Me quedé mirando la pantalla por un largo rato. Era extraño. Una parte de mí siempre había creído que, en el fondo, él se daría cuenta de lo que había hecho y trataría de remediarlo. Que tal vez, en el último momento, se presentaría en la boda y demostraría que le importaba. Pero no lo hizo, porque la verdad era simple, su orgullo siempre fue más fuerte que su amor por mí. ¿Todo bien?, preguntó mi esposo, notando mi expresión. Apagué la pantalla del teléfono y lo miré. Sí, sonreí con sinceridad. Todo está bien. Y en ese momento, me di cuenta de que era cierto. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía enojo, no sentía resentimiento, solo aceptación. Mi padre había tomado su decisión. Y yo también. Esa sería la última vez que le permitiría ocupar espacio en mi mente, en mi corazón, en mi vida. Mi esposo tomó mi mano y me llevó de regreso a la celebración. La música sonaba, la gente reía y la noche era perfecta. Miré a mi alrededor, a todas las personas que se habían estado ahí para mí, que realmente me amaban y apoyaban. Y supe que, aunque mi padre no estaba en mi boda, yo no había perdido nada.